¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Voz de alerta. Enseñaba a través de su palabra que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, y que Él enseñaba a través de su palabra que separado de Él nada podemos hacer, ¿no? Y que todo pámpano que no esté en Él, o sea, todo pámpano que en Él no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor nos enseñaba a través de su palabra que si permanecemos en Él, podemos llevar fruto, ¿no? Todo el que permanece en Cristo tiene que llevar fruto. O sea, cuando estamos en Cristo llevamos fruto, pero todo el que está que se separa de Cristo no puede llevar fruto. O sea, y el que está separado de Cristo dice que todo pámpano, porque nos compara con el pámpano, ese que no está en Cristo, ¿no? Es cortado y echado al fuego, ¿no? Porque no sirve para nada. O sea, y el que permanece en Él dice que Él lo limpia para que lleve más fruto. Y nosotros hablábamos acerca de las personas que llegan recién al camino, ¿no? Las personas que están llegando por primera vez, lo primero que hace una persona cuando se encuentra con Cristo es que Dios trae convicción, y una persona primeramente lo acepta y se arrepiente, ¿no? Y la persona que se arrepiente dice que el arrepentimiento es un cambio de vida. Entonces una persona cuando viene a Cristo ya deja de hacer la vida pasada. Dice, cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y entonces lo que uno hace cuando llega al camino es que se injerta la vid, ¿no? Dios te injerta la vid. Y empezás a dar fruto. Y la persona que, como era de antes, que vivía en el mundo, que quizá antes se drogaba o era ladrón o mentiroso, cuando viene a Cristo y conoce la verdad, conoce a Cristo, los primeros frutos que una persona que tiene arrepentimiento, que conoce a Cristo, es que ya no roba, ya no miente y ya empieza a dar testimonio. Y esos son los primeros frutos en la persona que llega a Cristo, ¿no? Y después el Señor nos hablaba también acerca de las personas que ya conocen a Cristo, que ya están en el camino, están en el Evangelio, pero ya pasan un tiempo y que tendrían que empezar a dar más fruto, porque el Señor dice que todo el que permanece en Él, Él los limpia y los poda para que puedan llevar más fruto, ¿no? O sea, lo primero que uno hace es dejar la vieja naturaleza, pero después Dios nos va puliendo y nos va puliendo cada vez más para que nosotros demos más fruto. Y ahí es cuando se manifiesta en nosotros los frutos, que es lo que nace de Cristo, que es lo que nace del Espíritu Santo, lo que nace de Dios, que son el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la longanimidad, el gozo, la paciencia, la paz y la fe. Todas esas cosas son tan importantes, ¿no? Que tenemos que empezar a dar esas clases de frutos. Y una persona que ya está en el camino ya tiene que tener mayor fe, tiene que tener más amor y más devoción en Cristo. Por eso es que Dios nos va limpiando a través de su... ¿Cómo nos limpia el Señor? ¿Cómo es que nos poda? A través de su palabra, a través de lo que Él enseña. Lo que Él enseña en su palabra nos va mostrando cada día, ¿no? No sé si mi hermano quiere acotar algo más acerca de esto. Sí, yo recién venía algo a mi corazón. No sé para quién será, pero hace mucho tiempo que Dios está tratando con tu vida. Hace muchos años ya que estás en el Evangelio. Dios depositó muchas cosas en tu vida, hay un llamado en tu vida. Vos hoy en día estás en un cargo de autoridad, pero vos dejaste, te separaste de Cristo. Estás en el cargo, estás ejerciendo, pero no estás en Cristo. Y el Señor me mostraba esto. Yo no sé para quién es, no puedo decir para quién es, pero esto te quiero decir, que te vuelvas a conectar en la vida. Porque Dios quiere usarte, pero como Él quiere usarte. No como la estructura religiosa te impuso que te tienen que usar. No como te manipularon tanto tiempo y te sometieron tanto tiempo. Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte. Dios te va a respaldar, pero no tenés que tener temor del hombre. No tenés que tener temor de llegar a perder algo. Porque lo que Dios tiene para vos, si vos te reconectás nuevamente con Él y le crees a Él y confías en Él, Dios te va a exaltar. Y esas personas que te estuvieron pisoteando hace tanto tiempo, por envidia y por celo y porque quisieron tenerte manipulado, van a ser avergonzadas. Y Dios les va a dar oportunidad de arrepentimiento si se humillan. Pero no tenés que tener miedo, vos te tenés que levantar, vos tenés que hablar con mansedumbre, con humildad, pero empezá a buscar a Dios porque Dios te quiere levantar en este tiempo.
en este tiempo, porque no estás dando el fruto para el que Dios te puso, no estás haciendo lo que Dios te puso para hacer. Amén. Nuestra hermana Dayana nos manda saludos de parte de Dayana, Noah y Luna Echeverría. Dice que están preparando unas pisetas. Dios les bendiga. También nuestra hermana Marcela. Hermosa palabra que alimenta mi espíritu y qué importancia que es permanecer en Cristo. Qué bueno, qué bendición, ¿no? Y también nuestro hermano Leo dice, Dios bendiga, hermanos, que Dios los siga usando. Y qué importante que permanecer en Cristo. Eso es lo que el Señor había puesto en nuestros corazones, ¿no? De que separado de Cristo nada podemos hacer. Toda persona que viene a Cristo, si no permanece en Él, no puede dar fruto. Y dice el Señor que el que no da fruto, Dios lo corta. Y es cortado, y todo lo que es cortado y separado de Cristo va al fuego. Dios lo desecha. Y lo que Dios no quiere en este día, y lo que Dios está hablando en este día a través de su palabra, es que permanezcamos en Cristo, que permanezcamos en la verdad, porque Cristo es la verdad, dice, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. O sea, si no permanecemos en Cristo, es en vano venir a la iglesia, es en vano acercarse a una congregación, alabar, cantar, escuchar, si uno no está en Cristo, si no pone por obra su palabra. Él nos enseñaba a través de su palabra que dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, dice, ¿no? Pero todo el que pida, pida con fe. ¿Cómo? ¿Por qué dice el Señor pida con fe, no? Porque ahí es cuando empieza a crecer los frutos, porque uno de los frutos es la fe. Y qué importante que es que la persona cristiana, la persona que está en Cristo, que pueda tener ese fruto que es la fe, ¿no? Es un fruto, porque eso no es que nace del hombre, sino que eso nace de Dios. De cuando uno empieza, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando uno empieza a oír su palabra, ese fruto empieza a alimentar nuestro espíritu, lo que es la palabra de Dios, y empieza a crecer un fruto que se llama fe. Y la fe hace que vos puedas creer en que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque a través de su palabra uno lo que lee entiende que lo que Dios dice es verdad. O sea, por eso es que es tan importante que una persona tiene que permanecer en Cristo. Y Él es la verdad, dice, ¿no? Que Cristo es el árbol de vida, ¿no? Y también dice su palabra, nos enseñaba que Dios da el ejemplo también de los árboles, ¿no? Y Él nos compara con árboles. Y dice que de todo árbol bueno, un buen árbol no puede dar un fruto malo. Y que todo árbol malo no puede dar un fruto bueno. Por eso es que nosotros, los cristianos, en este mundo, así cuando, un ejemplo, ¿no? Cuando vos estás en tu trabajo, donde quiera que estés, uno tiene que dar testimonio de que es un árbol bueno, porque todo aquel que se acerca a ti, que pueda venir y comer de ese fruto que proviene de Cristo, eso que es la vida, ¿no? Porque dice que en su palabra dice el Señor, ¿no? Que Él es el agua de vida, dice, si bebieras del agua de vida que yo te daría, le dijo a la samaritana, ¿no? Serías una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es otra señal acerca de lo que es Cristo, ¿no? Porque es lo que tiene que tener un cristiano, es el fruto. Y que también puedan beber de esa agua que es Cristo, ¿no? Dios nos usa y nos compara como una fuente de vida también, ¿no? Como que tenemos que ser una fuente llena de agua y que toda esa gente vengan y puedan ser alimentados, porque toda persona tiene un alma, ¿no? Toda persona tiene alma y el alma necesita de Dios. Y el alma que no conoce a Cristo tiene hambre, esa hambre y esa necesidad. Y cuando escuchan a una persona, porque a mí me pasaba, yo le daba testimonio a mi hermano que yo una vuelta escuché a una persona que estaba con un altavoz en el medio de la calle y pasaban todos los autos y él estaba ahí, él hablaba palabra de Dios y yo iba caminando y dentro de mi ser se movía el espíritu dentro mío como que me estaba alimentando y yo no estaba en el camino de Dios, pero yo sentía que alimentaba mi espíritu y eso es lo importante que tiene tener una persona de Dios, ¿no? Tener fruto para que todo aquel pueda venir y comer de ese fruto que es Cristo, ¿no? Y Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Acerca de, Él nos compara con el árbol, y él se compara que es la vid y que nosotros tenemos que permanecer en Él, pero Él también nos compara con árboles y que de los árboles tenemos que dar frutos, porque también Él dice que hay árboles que son malos y que dan frutos malos. O sea que hay personas también que están en el camino y que uno quiere acercarse a ellos y en vez de comer el fruto de Dios, comen algo que no proviene de Dios.
es el fruto malo. Y ahí está la palabra del Señor, ¿no? Que se cumple. Dice que si no da buen fruto, dice, viene la siguiente palabra que dice que se manifiestan las obras de la carne. O sea, porque los frutos vienen del Espíritu. En la persona que es de Dios, cuando está injertada en Cristo, cuando permanece en la vid, dice que nace porque es como que se nutre el pámpano, ¿no? Que vendríamos, nos nutrimos de lo que es Cristo y empezamos a dar fruto. Y ese fruto empieza a crecer, ¿no? Pero si una persona, no se separa de lo que es la vid, se separa, se seca y muere. Pero ¿qué es lo que empieza a aparecer? Ya lo que es el espíritu muere y se empieza a manifestar lo que es la carne. Y eso también queríamos hablar ahora, ¿no? Acerca de lo que es las manifestaciones de la carne. Porque si bien, así como permaneciendo en Cristo, damos buenos frutos y nos separamos de Cristo, acontecen las siguientes cosas, que son las manifestaciones de la carne, que hablan acerca de, ¿no? Esta palabra está en Gálatas 5, ¿no? No sé si la quiere compartir mi hermano. Gálatas 5, ¿lo tenés ahí? Acá, mirá, así compartimos los dos. Gálatas 5. Dice, Gálatas 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí estaba lo importante, ¿no? Qué importante que es, porque el Señor cuando da una palabra y una enseñanza es porque Él quiere salvarnos. Él lo que quiere es que nosotros alcancemos lo que es la vida eterna, porque nosotros lo que queremos hablar en este tiempo es acerca de que Dios nos regaló la salvación, Él murió por nuestras vidas. Y Él nos enseña y nos da el ejemplo, pero también tenemos que entender de que si no ponemos por obra su palabra, también nos podemos perder. Todo el que no está injertado en lo que es la vid, todo el que no permanece en Cristo, hay otra palabra que lo aclara más fácil, ¿no? Que dice, el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor, ¿no? Y el que conmigo no junta, desparrama. El Señor lo que nos enseña en su palabra, que Él es blanco o negro, ¿no? Él dice frío o caliente, Él a lo tibio lo vomita de su boca. Y Dios lo que quiere en esta noche es que tomemos la decisión y de que permanezcamos en Él, porque Él es la vida, y que nosotros ya tenemos que saber que si nos separamos de Cristo, lo único que va a pasar en nuestras vidas es que nos vamos a secar al nivel tanto de que vamos a morir. Y aparte de todo eso, que nos espera una condenación, porque todo el que no está en Cristo, dice que el que no está en Él, es del enemigo, es del maligno, porque el que no permanece en la luz, que es Cristo, el que no permanece en la vid, permanece en las tinieblas. Y lo que nosotros queremos decirte en este día es alentarte que vuelvas a Cristo. Si estás apartado en este día o si estás caminando y te das cuenta dentro de sí que no estás teniendo fruto o que se está manifestando en ti muchas obras de la carne, es porque te hace falta volver a las raíces, volver al árbol de vida, volver a Cristo. Algo está fluyendo, algo malo está generándose en ti, que es el que estás separado de Cristo, porque dice que todo el que permanece en Él lleva más fruto. Pero lo que pasa también que debemos entender que estando en el camino de Cristo, Dios nos va limpiando y nos va podando. Y muchas veces duele porque el Señor nos muestra nuestros errores para poder limpiarnos, nos muestra las cosas que debemos ir cambiando, ¿no? Y si uno se deja tratar por Cristo, empiezan a crecer los frutos y van madurando más y una persona se va haciendo cada vez más fuerte y puede superar diversas pruebas, ¿no? Y por eso es que es importante, ¿no? Es importante entender lo que Dios quiere hablarnos en este día, ¿no? Amén. Es muy importante porque el dueño de la viña es el Padre. Jesús es el Hijo, Jesús es la vid. Y cuando el Señor venga,
a buscarnos o decida llevarnos individualmente, Él va a venir a buscar a sus hijos, va a venir a buscar a los que permanecieron en Él, va a venir a buscar a los que fueron obedientes, va a venir a buscar a los que fueron guiados por su Espíritu. No cualquiera se va a ir cuando Cristo venga, no cualquiera parte con el Señor cuando sale de este cuerpo. La única manera de estar en la eternidad con Cristo es que nosotros permanezcamos en la vid, porque fíjense que la palabra nos exhorta muchas veces diciendo, porque me diste agua, tuve sed y no me diste de beber, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve forastero y no me diste hospedaje, porque estuve enfermo y no me visitaste. Cada cosa que nosotros no hacemos, y el hecho de no hacer es desobedecer a Dios, estamos desobedeciendo a Cristo y no le estamos haciendo a Jesús lo que Jesús quiere que hagamos. Muchas veces nosotros lo vemos humanamente. Cuando honramos, por ejemplo, ¿no? La palabra dice que a los siervos de Dios que están sirviendo hace mucho tiempo en el Evangelio y vienen peleando la buena batalla, dice que los tengamos como doble honra. Si nosotros somos espirituales, entendemos esa palabra, sabemos que estamos honrando a Cristo en ellos. O sea, nosotros estamos honrando la manifestación de Jesús sobre sus vidas. Eso es algo que se reconoce. Y de la misma manera, cuando viene una persona a la congregación, viene el primer día, no conoce del Señor, pero Dios ya lo preparó para recibir al Señor y vos lo recibís y le das amor y le decís, le das un abrazo y le preguntás, ¿tenés sed? Sí, tengo sed. Le das un vaso de agua, le estás dando un vaso de agua a Jesús. Nosotros tenemos que entender eso. Todo lo que hacemos lo hacemos para Jesús. Todo lo que no hacemos, no lo hacemos para Él. Y estamos hablando de las obras que Dios ya preparó para que nosotros hagamos, los buenos frutos de los que estábamos hablando. Esto es importante saberlo. Es esencial saber que todo lo que hacemos es para Jesús. Y lo que no hacemos no es para Él. Así que es muy importante saber esto porque permanecer en este sentir, permanecer en esta forma de vivir, nos trae a nosotros tranquilidad de saber que Cristo está morando en nosotros. Jesús dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, porque cuando sabes hacer lo bueno es porque Dios ya te habló, porque Dios ya te indicó, cuando vos no lo haces, desobedeces. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la obediencia. No significa que no vamos a tener una debilidad, no vamos a tener un error, pero como permanecemos en la vid, el Señor va a limpiar eso que nosotros no nos bendice y no es bueno para nuestra vida, para que nosotros podamos seguir dando fruto. Así que... Amén. Bendiciones, dice nuestro pastor, el pastor Alberto Echeverría y la pastora Graciela. Nos mandan saludos también y nos piden una alabanza. Gladys Muñoz, La Fe de Josué. Se la podemos estar pasando. Bueno, ahí la buscamos. Ahí la buscamos y se la vamos pasando. Amén. Vamos con otra y después enganchamos esa. Bueno, vamos a ir entonces con una alabanza hasta que encontremos la alabanza que nos han pedido y que sea de bendición para nuestra vida, que nos podamos ir nutriendo con la palabra del Señor y con su Espíritu Santo. Cuando la oscuridad de la noche invade tu... Amén, hermanos. Seguíamos, ¿no?, con el tema de la palabra, ¿no?, lo que estábamos compartiendo acerca de la vid y acerca de los frutos, acerca de las manifestaciones de la carne, ¿no? Y qué importante que es que podamos tener en cuenta y poner por obra esta palabra, ¿no? Porque es tan importante que tenemos la salvación en juego, ¿no, hermanos? Porque es la verdad, ¿no? Lo importante, dice, el Señor nos enseña, porque si bien sabemos que la salvación no es por obra, sino por gracia, porque hay que marcar este punto, ¿no? Porque quizás se malinterpreta lo que estamos enseñando y uno dice, bueno, confunde lo que es fruto con obra. No, los frutos nacen del Espíritu, pero dice la palabra que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque uno tiene que obrar conforme a esa fe. El Señor nos enseña que tenemos que tener una fe con obras, pero no por buenas obras uno alcanza la salvación. Hay que entender también eso, ¿no? Y puedo dejarlo claro, ¿no? Pero cuando uno está en Dios, está en Cristo, le nacen esos frutos. Esos frutos nacen en la persona, ¿no? Y cuando nacen, uno empieza a obrar conforme a esos frutos. Y como decía yo, ¿no?, si antes era delincuente, robaba, ya no deja de hacer esa cosa. Ya no roba y en vez de robar ahora es generoso y le da al que no tiene. Porque el Señor nos enseña, ¿no?,
Él nos dice en su palabra que es mejor dar que recibir, y uno cuando viene a Cristo tiene la revelación y se encuentra con el Señor, empieza a darse cuenta que en las personas que tienen necesidad, ¿no? Como el Señor nos enseñaba de que tenemos que tener esa bondad, que es un fruto del Espíritu, la bondad, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Qué importante que es, ¿no? Todo, como el Señor nos enseña, porque esto nace de lo que es estar injertado en la vid, porque la vid es el árbol de vida, digamos, lo que le da el poder al fruto es Cristo, hermano. Cristo es el que nos da todo la sabiduría, el entendimiento de la palabra, y todo eso que nace del Espíritu viene a través de estar en Cristo. Y hay una palabra que dice, ¿no? Que dice, el que está en Cristo, ¿no? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y hay otra palabra que dice, todo lo puedo en Cristo. Y ahí está la verdad, porque no es que uno puede todo por nombrar a Cristo, no, el que está en Cristo, dice, si vos permanecés en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice el Señor, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, Él nos enseña que tenemos que permanecer en Él para alcanzar algo, porque Él dice que separado de Cristo nada vamos a poder lograr. Y eso es lo que quería enseñarnos en esta palabra el Señor, ¿no? De que tenemos que empezar a dar frutos, hermano. Si somos hijos de Dios, como hijos de Dios, dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. No por el que dé buena palabra o el que dé enseñanzas o el que sepa más la Biblia. Aquí el Señor va a venir del cielo y te va a reconocer por tus frutos. Y esta palabra es para todos. Dice que hay otra palabra que nos enseña y que dice Él, que en aquel tiempo, cuando Cristo venga, dice que se cierre la puerta, cuando Él venga a buscar a su iglesia, dice que muchos irán en su nombre y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, libertamos demonios, dice el Señor, ¿no? Sanamos enfermos y echamos fuera demonios, ¿no? Y dice, en su palabra dice, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque los encontró en falta. ¿Por qué? Porque no estaban en Cristo, no estaban en Él. Por eso es que necesitamos, como hijos de Dios, necesitamos permanecer en Cristo, ¿no? Y entonces cuando uno está en Cristo puede sujetar, porque las manifestaciones, dice, manifiestas son las obras de la carne. Eso se manifiesta en nosotros, no es que nosotros queremos hacerlo. Sin querer hacerlo, se manifiesta igual. Y dice que es la mentira, lascivia, fornicación, adulterio, como sea, no hay mucho, porque hay la mentira también es una manifestación de la carne. No sé si no lo tengo acá, lo perdí. Así acá está. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Ahí está, cosas semejantes a esta. Estas cosas se manifiestan en la carne, dice el Señor. El Señor nos enseña que estas cosas no es que uno no las puede controlar, una persona no las puede controlar si no está en Cristo. Cuando uno se aparte de Cristo, automáticamente estas cosas se manifiestan en nuestra carne. Son los frutos que da la carne, la manifestación de las obras de la carne. Por eso que es importante que permanezcamos en Cristo. Porque una persona puede estar mucho tiempo en Cristo, pero si se aparta del Señor, automáticamente empiezan a manifestarse estas cosas. Y vos vas a encontrar una persona que quizá cuando vos que estaba en la iglesia y vos lo veías, qué persona, y después te enterás que se apartó y hace un par de meses y vos lo escuchás y te das cuenta que esa persona ha vuelto otra vez a la vieja vida. Y ahí es cuando Dios se cumple su palabra, ¿no? Que dice que por los frutos se conoce, y que si no permanecemos en Cristo, el que se separa de Cristo, Él lo corta y lo echa al fuego, dice, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos hablaba en este día, que podamos ser personas verdaderas, que podamos ser verdaderos en Cristo, ¿no? Que podamos permanecer, que dejemos de vivir una vida de doble ánimo, ¿no? Porque ir a la iglesia y no verdaderamente estar en Cristo es en vano, hermano. Es en vano, porque cuando venga Cristo, tristemente no te va a poder llevar en las bodas del Cordero, porque Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy estábamos hablando con mi hermano, ¿no? Y veníamos y nos traía el ejemplo ¿no? De que cuando Adán pecó, cuando cae el pecado en Adán, dice que
que aparece el Señor y le dice, ¿dónde estás tú? Le dice, ¿no? ¿Y qué dice Adán? Me escondí, porque tuvo vergüenza, ¿no? ¿Y por qué? Y eso es lo que dice el Señor, ¿no? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es lo que enseña su palabra, ¿no? Que si uno no está en santidad, se va a alejar avergonzado, ¿no? Y eso es lo que dice el Señor, por eso es que tenemos que permanecer con nuestras vestiduras limpias, ¿no? Y hablábamos acerca de qué es lo que nos dice el Señor, por qué es que tenemos que permanecer en la vid, porque nosotros tenemos que renovarnos. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, tiene que renovarse, dice, renovado vuestro entendimiento, dice. Tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovarnos, limpiarnos cada día, santificarnos. Dice su palabra, el que sea santo, santifíquese más. El Señor, eso es lo que nos demanda, que tenemos que permanecer en Él, porque nosotros constantemente tenemos que ir renovándonos, limpiando nuestra vestidura, limpiándonos, estar siempre velando, orando, en búsqueda, como las 10 vírgenes, ¿no? Como las 5 que fueron prudentes, siempre preparados. Y es la única manera de que podamos permanecer en Cristo, en obediencia, en sujeción y haciendo la voluntad de Dios, permaneciendo cada día en Él. Y si hoy te encuentras lejos de Él, te invitamos a que vuelvas a Cristo, que te reconcilies, que te des cuenta, ¿no? De que lejos de Él nada podemos hacer. Si bien hoy quizás te está yendo bien, pero va a llegar el momento donde te vas a encontrar que sin Dios no somos nada y esta vida dice que todo lo del mundo pasará y todo esto pronto terminará, pero lo que es de Cristo permanece para siempre, lo que es de Dios permanece para siempre, lo espiritual, ¿no? Todo lo material, lo natural, pronto va a determinarse, pero lo que es de Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Por eso es tan importante que en este día recapacitemos y pongamos por obra su palabra, porque si el Señor trajo esta palabra para hoy, es porque hay muchas personas que no están caminando conforme a su voluntad y se están a punto de perder. O muchas personas quizás ya se han soltado, pero Dios hoy te dice que si te vuelves a Él, Él te vuelve a injertar en la vida y vas a tomar nueva fuerza en este día, vas a renovarte, renová tu mente, renovate en Cristo en este día, volvé a la vida, volvé que Dios todavía estamos a tiempo, dice. Su palabra, su mano no se ha cortado y Él aún está hoy para darte vida. Y solo por medio de Él podemos ser sabios. Lo importante es que hoy, no importa en la condición que esté, que te vuelvas a Cristo, que te vuelvas a Cristo y que lo busques de todo su corazón y que permanezcas en Él, y porque dice que Él es la roca y dice, Él nos compara también como lo que es la casa que fue fundada sobre la arena. Dice que vino la tempestad y la tumbó, pero la casa que estaba fundada sobre la roca, aunque vinieron viento y lluvia y tempestad, dice que esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es lo que dice el Cristo, que pongas tu fe sobre en Él, que te agarres de lo que es la vid. Él es el agua de vida, Él es el yo soy, el gran yo soy. Dice, yo soy la vid, yo soy el agua de vida, yo soy el pan del cielo, yo soy el buen pastor. Él es el yo soy, separado de Cristo nada podemos hacer. Así que le damos gracia y gloria y honra al Señor por haber permitido que en este día podamos compartir su palabra y que haya sido de bendición. Ahora mi hermano Guido va a terminar concluyendo con el mensaje. Y bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de escucharnos. Sabemos que es tarde, pero bueno, sé que los que quieren de Dios no importa el horario, lo que importa es que el Señor esté edificando nuestras vidas. Así que para nosotros es un honor poder compartirles lo que Dios nos fue de edificación para nosotros, no lo que Dios nos dio. Y bueno, y por último algo que quería decir es que es muy importante que nosotros entendamos que no se trata de hacer obras, de hacer cosas, sino de ser. No se trata de hacer, sino de ser. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva criatura hace, dice nueva criatura es. Vos sos el testimonio, tu vida es el testimonio, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, cuando vas a comprar, cuando caminas por la calle, cuando manejas en el auto, vos sos un hijo de Dios y de tu vida nacen las cosas de Dios. Se trata de ser, y eso es lo que Dios quiere que seamos, no que aparentemos, que finjamos, ni que seamos hipócritas, ni que los forcemos, sino que seamos verdaderos.
Así que eso quería compartirles por último. Y bueno, ahora vamos a estar orando, mi hermano Cristian va a estar orando.